Hola, ¿qué tal? Vengo a hablar desde el respeto y a compartir una pequeña reflexión sobre todo esto que ha venido pasando con respecto al fallecimiento, al lamentable fallecimiento de Gaspar Prim, Gaspi, un creador de contenido muy joven de Argentina que hacía humor y que lamentablemente falleció el pasado domingo 14 de junio en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, junto al músico Oliver Tree y junto a un staff de grabación, un piloto y el piloto de otra aeronave. Ambas aeronaves chocaron y cayeron sobre el estacionamiento de una concesionaria privada, provocando un gran incendio en el que lamentablemente no sobrevivió ninguno. Fue un hecho muy lamentable, muy repentino por la edad de Gaspi y tanto de Oliver Tree, que los dos eran personalidades de internet bastante jóvenes. Oliver Tree, si no me equivoco, tenía apenas 32 años, 33. Gaspi igual tenía 23 años. O sea, realmente Gaspi, o sea, estamos hablando de gente, de un chico que era de mi edad, literalmente. Lamentablemente, con todo esto que ha ido pasando, con todo lo que ha ido surgiendo y aconteciendo alrededor de la muerte de estos chicos y en particular de Gaspi, ha salido mucha gente a hablar de cosas que siento que no corresponden justo en este momento. Hay una vertiente muy clara, no tan grande, que está poniendo, que está empezando, que ha venido más bien teorizando, sacando teorías sobre qué pudo haber pasado con la muerte de estos sujetos, con la muerte de estas personas, perdón, en particular de Gaspi, de Oliver Tree, que si había pistas en las canciones de Oliver Tree sobre su fallecimiento, de Gaspi, igual, cosas así. Es, se puede entender porque es gente que quiere generar contenido con tópicos recientes y ya sabemos que esa clase de gente y esa clase de creadores de contenido son muy inescrupulosos y a la mínima que pasa una tragedia o algo de este estilo se viraliza, siempre quieren salir a sacar una tajada del pastel y a crear contenido, aunque sea contenido basura. Hay mucha gente que ha venido debatiendo y comentando, expresándose de manera muy respetuosa sobre el fallecimiento en particular de Gaspi, y es justo a lo que vengo. Gente se ha burlado en directo, creadores de contenido, ni siquiera estoy diciendo usuarios comunes, simplemente creadores de contenido que cobran de crear contenido, valga la redundancia, de streamear, de hacer videos, que viven de esto, cosa que yo no hago, yo no vivo de esto, han venido a... han salido o se han hecho medianamente virales por su falta de respeto ante esta situación. Yo entiendo que Gaspi te haya caído mal, que no te haya gustado como creador de contenido, porque para los que no lo conozcan realmente, era un contenido bastante ácido, era un comediante, pero con un estilo, con una impronta muy negra y muy ácida, muy incluso desagradable para algunos, y eso lo hacía tener opiniones muy polarizadas. O sea, había gente que lo amaba, que lo respetaba, que lo adoraba, y había gente que me consta que no lo quiere para nada y que le tenía hasta cierto desprecio. Yo en particular me considero de una postura bastante neutra en comparación a estos dos contrastes. Sí es verdad que llegué a ver videos suyos, pero no me considero realmente un fan. Pero creo que hay algo que yo sí tengo y que creo que muchos tenemos y que ciertas personas no. Gente que salió a faltarle al respeto a los familiares, porque no nos olvidemos que hay muchos familiares que acaban de vivir una tragedia. Amigos de Gaspi, familiares de Gaspi, que estas semanas, lo que pasó el domingo pasado, el domingo 14 de junio, probablemente va a ser un evento traumático que va a marcar sus vidas para siempre. Hay que tener esto en claro. Y hay gente que no ha tenido ni la más mínima mesura, el más mínimo sentido del ridículo o del tacto. Y ha venido a burlarse en directo de todo lo que está pasando y de todo lo que acontece alrededor de la muerte del tipo.
soltar, compartir opiniones y comentarios muy fuera de lugar sobre quién era Gaspi, sobre qué tan bueno era. Y simplemente a mí me descoloca mucho. Mm, no tanto por los comentarios, por lo que he visto que se ha estado diciendo, sino por el momento. Creo que hay que tener un mínimo sentido del tacto y del respeto, porque independientemente de que haya sido alguien que te gustara como creador de contenido o no, o que incluso lo despreciaras, que fuese un contenido que te resultase desagradable, porque aunque no lo crean, eso incluso yo lo puedo llegar a entender. Muy en el fondo de mi corazón te lo digo. Puedo llegar a entender que te resultara desagradable Gaspi como creador de contenido o incluso como persona, no lo sé. Creo, creo y estoy hablando por muchísimas personas, creo que no es el momento simplemente. Creo que no es el momento de venir y hablar sobre qué tan bueno o sobre qué tan malo era alguien, sobre si lo que hacía era bueno o sobre si lo que hacía era malo, sobre si era un genio, sobre si era alguien estúpido, cuando apenas han pasado 9, 8 días desde que estaba en un helicóptero, abordando un helicóptero, el helicóptero estrelló contra otro helicóptero, varias personas colisionaron, cayeron en esas dos aeronaves, se estamparon contra el piso, hubo un incendio, una explosión, y toda esa gente, incluyendo a ese comediante o a ese creador de contenido que a ti no te gusta, murió calcinado y de una manera muy dolorosa y muy violenta. Puedo entender que no te guste, puedo entender que te haya resultado desagradable, puedo entender que no sientas dolor o que no te duela lo que pasó simplemente. Eso lo puedo entender perfectamente, ¿eh? Todos los días mueren famosos y todos los días mueren famosos que no nos importan o que ni conocemos. Todos los días. Gente que era respetada en su nicho y que tú nunca conociste y por la que tú no sientes nada. Eso nos va a pasar a todos, nos pasa a todos los días. Siempre va a haber muertes de personas famosas que nos van a ser completamente indiferentes. Y eso incluso lo puedo llegar a entender. Lo que no te pasó, lo que no te puedo perdonar, lo que no se puede perdonar, lo que se debe señalar y lo que se debe castigar muy feo, es que no seas capaz de cerrar la boca ni siquiera en un momento así de delicado. Todos podemos tener nuestras opiniones de cualquier persona. Todos podemos tener nuestros propios sentimientos, sean malos o sean buenos, por cualquier persona famosa, pero cuando ya tocamos el terreno de la muerte, simplemente no podemos pretender que eso no pasó y salir a hablar con un altavoz gigante sin absolutamente nada de respeto y salir, saltar, ponerme sobre una torre a gritar con el megáfono a todo lo que da, a decir cosas desagradables y que muy probablemente van a lastimar a los familiares de esa persona que acaba de fallecer. Recuerda que mientras estás diciendo todas esas cosas de alguien que acaba de morir y de una forma muy violenta, hay familiares, hay muchos amigos. Ya ni siquiera lo digo por los fans, ¿eh? Los fans lo querrían mucho, no me importa. Hay familiares, hermano, padre, madre, primos, abuelos, amigos, muchos amigos muy cercanos, que ahorita muy probablemente le están pasando muy mal. Porque no es un trauma que se supere fácil.
No se supera fácil que alguien cercano a ti y alguien joven, muy cercano a ti, haya tenido una muerte tan violenta y tan repentina. Yo en ese escenario lo último que querría es tener que andar aguantando y viendo en internet a decenas y decenas de streamers de cuarta, opinólogos de cuarta, creadores de contenido de cuarta, diciendo comentarios, compartiendo opiniones y soltando un montón de paja que no va al lugar. Puedes tener tu opinión negativa, puedes seguir teniendo tu desprecio hacia lo que hacía. No le debes ningún respeto a nadie. Pero ten tantito sentido de la mesura. Y lo digo nuevamente. Esa persona a la que le tenías tanto rechazo, que no te gustaba simplemente, o que ni conocías, colisionó en un helicóptero, cayó decenas de metros y murió calcinado. Creo que no es el momento aún de abrir la boca. Es todo lo que tenía que decir. Podemos tener debates, podemos tener opiniones cruzadas, a favor o en contra, buenas, negativas. Incluso podemos tener memes y chistes de lo que pasó. Pero creo que hay que saber darse cuenta de que todavía no es momento.